Muy buenas noches a todos, ¿me escuchan? Pan, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Buenas Buenas. noches, buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra sesión, nuestra tercera sesión. En la pasada clase hemos hablado, las dos anteriores clases, un poco de forma general, pero sin embargo ya hemos desarrollado, hemos mencionado cómo van a estructurar su título de investigación, ¿no ven? Entonces hemos partido de tres preguntas básicas que son ¿dónde, quién y qué? ¿No ven? Entonces, tres preguntas básicas. Esta pregunta que es el qué tiene que ver con la idea, ¿ya? La idea de investigación. Y hemos dicho, la idea de investigación tiene que ver con el problema de investigación. Esto es problema de investigación. Esto es lo que ustedes van a investigar. Ustedes tienen un problema, tienen que investigar ese problema, ¿ya? Ahora hemos dicho también, ¿no? Nosotros cuando hablamos de cosmovisión, principalmente tiene que ver con elementos subjetivos muchas veces, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer investigación cualitativa principalmente, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa tiene característica que es, por ejemplo, se puede analizar realidades subjetivas, ¿ya? Subjetivo. Entonces, lo subjetivo podemos analizar, podemos investigar, ¿ya? Me han ido mandando algunos sus títulos, no he podido revisar, mis disculpas. Tenía otra clase antes de esto y más antes también tenía otra actividad y apenas he llegado, ¿ya? Entonces, terminando la clase los voy a responder, ¿ya? Pero de todas formas, ahora vamos a reforzar, ¿no? De lo que es el título como tal, ¿ya? Entonces, estas tres preguntas y en base a eso hemos estructurado, y en la anterior clase hemos hecho creo, otro ejemplo. Ahora aquí voy a hacer, he hecho también un ejemplo, ¿ya? ¿Dónde? Comunidad de Sulcatititiri. ¿Dónde se encuentra? Municipio de Jesús de Machaca. Puedo simplificar esto, ¿ya? Puedo simplificar, ¿no? Entonces puedo decir Comunidad Sulcatititiri, La Paz, digamos, ¿no? O Bolivia, digamos, ¿no? Puedo simplificar, ¿ya? ¿Quién? Pobladores. Aquí puedo hablar también de objetos, ¿no? ¿Sí? Objetos, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a investigar? Creencias e interpretaciones de los huacas, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Simplemente unimos, ¿no ve? En este orden, ¿no ve? Eso hemos dicho, ¿no ve? Conectamos colocamos algún conector, ¿no? Creencias e interpretación de los huacas, ¿no? Por parte, aquí más es, ¿no? Por parte de los pobladores de ¿no ve? Entonces, simplemente colocamos conectores. Con eso ya tengo mi título de investigación, ¿ya? Ahora, en algunos casos, como tiene ciertas características la cosmovisión andina como tal, tal vez en algunos casos esta pregunta, la respuesta a la pregunta qué o dónde, no va a tener una respuesta así específica, ¿ya? Entonces, eso obviamente esto es simplemente una referencia, una metodología, si quieren, para que ustedes puedan estructurar de la mejor manera su investigación, su título de investigación, ¿ya? Entonces, pueden desarrollar de otra forma, tal vez de forma mucho más general, digamos, ¿no? Entonces, eso siempre van a ver ustedes, ¿ya? Y otra característica básica de lo que es lo cualitativo, recuerden, no se puede generalizar resultados, por lo tanto, se estudia de forma específica, ¿ya? Entonces, eso también van a considerar. Entonces, se supone que ustedes ya han tenido también el tiempo o ya han formulado sus títulos de investigación, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, duda respecto al título. ¿Estamos claros? ¿Se ha entendido el título? ¿Alguna pregunta en relación al título? ¿Está todo claro? ¿Ninguno? Ya, asumo que no hay preguntas, ¿no? Entonces ya tienen su título de investigación. Ahora
También una de las características es que nosotros en investigación cualitativa podemos ir mejorando, ¿ya? En el transcurso de la investigación, ¿ya? Entonces, si algo creen, consideran que tal vez no está tan bien, digamos, lo que ustedes están investigando, en el proceso de la investigación van a ir afinando, ¿ya? Esa es otra de las características de la investigación cualitativa, ¿ya? Ahora, aquí hay otro ejemplo, dice exactamente es lo mismo. Me he saltado mucho, ahí está. Comunidad Suicatititiri, municipio de Jesús de Machaca, que, o quién, comunarios, habitantes, ¿no? ¿Qué? Usos y costumbres para el ejercicio de autoridad originaria, ¿no? Usos y costumbres para el ejercicio de autoridad originaria en la comunidad Suicatititiri. Entonces aquí lo que es tema de la respuesta a la pregunta ¿qué? ¿No? Ya está de forma intrínseca y no se está especificando exactamente, como les decía hace un momento, ¿no? Entonces, esas opciones, esas alternativas también existen cuando se hace una investigación, ¿ya? Entonces, con esto creo que ya estaríamos listos. Ustedes al menos ya tendrían una noción general de cómo tienen que estructurar su título de investigación, ¿ya? Pregunta, tal vez hay alguna pregunta, duda, consulta. ¿Está todo claro? ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Todos ya tienen su título de investigación? ¿Cómo vamos? Una consultita, Adelante. el título se lo enviamos a su WhatsApp personal para que pueda revisarlo o cómo lo haríamos para saber Ah, su... ya, perfecto, me parece bien. Entonces, envíenme todos los que creen que eh, eh, necesitan algún apoyo, algo, no están seguros, mándenme, ¿ya? Entonces, sí, yo tal vez le puedo dar alguna sugerencia, algo, ¿ya? Entonces, mándenme Buenas sin noches. problema, ¿ya? Buenas Gracias. noches. Disculpe, yo no pude asistir a las dos anteriores clases por Ajá, trabajo, ¿ya? pero me voy a poner al día ya estos días. Voy a ver las grabaciones anteriores, no pude revisarlas por falta de tiempo. Pero ¿será que me puede dar un resumen sobre qué es lo que hay que hacer, por favor? Ya, en este módulo, primero que nada, por algunas dificultades con el profesor Froilán, no se ha conectado anterior semana, había tenido problemas de salud, ¿no? Entonces, hemos adelantado para no seguir postergando el módulo, hemos adelantado este módulo 5 que tiene que ver con taller de investigación y difusión, ¿no? O sea, habíamos dicho de que nosotros como eh, estudiosos, como participantes de este programa que tiene que ver con tema de cosmovisión andina, muchas veces nosotros sabemos muchas cosas o podemos investigar, ¿no? Muchas cosas también. Entonces, muchas veces estos simplemente se pierden o simplemente no hay quien los investigue, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que investigar de tal forma que permanezca estos conocimientos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la primera clase básicamente hemos hablado cómo se hace una investigación, las características generales de lo que es la investigación, ¿no? Y en la segunda clase ya hemos empezado igual características generales y hemos empezado con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces se supone que en este taller ustedes van a aprender a hacer una investigación de forma específica, escribir un artículo científico, ¿ya? Y recuerden, el trabajo final, no del módulo, sino de todo el programa de este diplomado, es la redacción de un artículo científico, ¿no ven? Entonces, en eso estamos ahora. Ustedes van a redactar un artículo científico publicable, ¿ya? Y obviamente ustedes van a poder publicar. Estamos en ese proceso de desarrollar, de constituir una revista, ¿no? Entonces, si se animan, también publicamos en esa revista, ¿ya? Entonces, es esa, ¿ya? Entonces, simplemente es eso de forma general el resumen, ¿ya? Entonces recién estamos empezando con lo que es el título de la investigación, ¿ya? Muchas gracias. Ok, bien. Entonces ahora voy a asumir que todos ya tienen su título de investigación. Ahora vamos a seguir con los siguientes apartados que tienen que ver con una investigación de forma específica, lo que es el artículo científico. El siguiente apartado, una vez desarrollado lo que es el título, los voy a pasar una plantilla, ¿ya? Pero en base a esto va a estar la plantilla. Entonces, ustedes van a colocar el título, ahí va a venir los datos personales y les voy a pedir qué datos personales van a colocar. Y luego viene el resumen, ¿ya? Y en inglés lo que es el abstract, ¿ya? Pero ojo,
Este apartado de lo que es el resumen, lo van a hacer una vez cuando ya hayan terminado de redactar su artículo científico. Es decir, van a redactar, van a desarrollar este apartado de lo que es el resumen, una vez concluido el cuerpo de lo que es el artículo como tal. Ahora, como estamos yendo en forma secuencial, los voy a enseñar cómo van a redactar. Pero recuerden, esto va a ser el último trabajo que van a hacer, ¿ya? De lo que es su investigación. El resumen en una investigación, en este caso un artículo científico, debe estar redactado en un solo párrafo, ¿ya? Aproximadamente son de 150 a 300 palabras nada más, ¿ya? Entonces aquí se cuenta la cantidad de palabras. No puede ser menor de 150 ni más de 300. Ahora, si quisieran publicar un artículo, digamos, en una revista, no sé, digamos, de España, digamos, no sé, me estoy inventando, en algunos casos les van a limitar, les van a decir 220 a 250. No puede ser menos de 220 ni más de 250. ¿Me dejo entender? Entonces, las revistas limitan la cantidad de palabras. De forma general, es a partir de 150 hasta 300 palabras. En ese rango se limita la cantidad de palabras en este apartado que es el resumen, ¿ya? Y estas palabras tienen que estar redactado en un solo párrafo, ¿ya? No tiene que estar dividido en varios párrafos. Ahora, ¿qué es lo que voy a colocar en el resumen? En el resumen se coloca estos cuatro elementos nada más, ¿ya? Primero va a ser el objetivo de la investigación. Luego, método, es decir, el procedimiento que han utilizado para poder escribir el artículo. Luego vendrían los resultados. Aquí no van a colocar todos, sino los resultados principales, ¿no? Y las conclusiones. Entonces, supónganse, ¿no? El presente trabajo tiene por objetivo, no sé qué, ¿no? Punto seguido. Este trabajo se ha realizado desde el enfoque cualitativo de tipo fenomenológico, no sé qué, como población de estudio se ha trabajado, bla, 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 ¿no? Punto seguido. Como principales resultados de esta investigación se ha podido advertir, bla, 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 ¿no? Digamos hasta aquí, punto seguido. En conclusión, ¿no? Se concluye que, ¿no? Listo, punto aparte. Un solo párrafo, un párrafo. ¿Ya? Así es como se escribe este apartado, considerando los cuatro elementos. No se coloca ninguna otra información, ¿ya? Es resumen. Cuando hablamos de resumen, estamos hablando de que este texto de este apartado nos tiene que brindar, es decir, al leer el resumen, nosotros tenemos que tener un panorama general de lo que trata la investigación, ¿ya? Eso es el resumen. ¿Está claro? Ahorita les muestro algún ejemplo, alguna estructura para que puedan realizar. ¿Está claro? ¿Se entiende qué es el resumen y cómo se hace? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Ya. Voy a asumir, si no hay respuesta, voy a asumir que está todo ok. ¿Ya? Ahora vemos el ejemplo, ¿no? Esto no es un ejemplo así real, digamos, es una más o menos cómo es, ¿no? Cómo se hace, ¿no? El que está con rojo es el objetivo hasta aquí, ¿no ve? ¿Sí? El que está con verde sería la metodología, el que está con azul sería resultados y lo lila conclusiones, ¿no? Entonces dice, el propósito de esta investigación es, ¿no? Hasta aquí es introducción que hace el autor, ¿no? Conocer el manejo de entornos personal, ¿no? Esto es el objetivo de la investigación. Punto seguido, ¿no? Esta investigación es de alcance descriptivo. El diseño de la investigación es transeccional o transversal. La población de estudio está compuesto por estudiantes del doctorado en educación, tanto, ¿no ve? Hasta aquí. En esta investigación se ha podido llegar a los siguientes resultados, ¿no? Aquí menciono los principales resultados, punto aparte. La investigación permite concluir que el PLE tiene influencia directa por el uso de las TICs, ¿no? Y bla, bla, bla. Listo. Ahí termina lo que es
el resumen. Recuerden, entre 150 a 300 palabras aproximadamente. Ya en ese rango está la cantidad de palabras que van a utilizar para redactar el resumen, como en este caso, en un solo párrafo. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Nada de nada? ¿Todo claro? ¿Todo se ha entendido? Sí, gracias. Muy bien, entonces asumo que está todo ok, ¿no ven? Ahora, algo que no está aquí, junto al resumen, bien, vendrían lo que son las palabras clave, ¿ya? Aquí van a colocar palabras clave, ¿ya? Dos puntos. En negrilla van a colocar esto. Y en letra normal van a colocar palabras clave, ¿ya? Separados por punto o punto y coma, ¿ya? Entonces, igual la revista les va a decir cómo van a colocar. Por lo general se coloca en un artículo entre 3 a 6 palabras clave, ¿ya? Algunos les van a limitar, les van a decir 5 palabras clave. Entonces tienen que ser solamente 5, no puede ser 6, no puede ser 7, no puede ser, ¿no ve? O en algunos casos dan un rango, ¿no? Digamos, entre 4 y 6. Entonces, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, ¿ya? Entonces, si no les dijera, mínimamente tiene que ser 3 y máximo solamente puede ser 6, ¿ya? Ahora, ¿qué es una palabra clave? Las palabras claves son los descriptores que se utiliza en una investigación. Supongamos, a ver, ustedes, estoy seguro que cuando tienen que hacer alguna investigación, ya no van a la biblioteca, ¿no ven? Lo primero que hacen es buscar en el internet, ¿no? En algún buscador y colocan una palabra clave. Entonces, digamos, quiero investigar sobre, no sé, rituales a los huacas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar? Primero voy a colocar huaca. ¿Me dejo entender? Ah, entonces ahí me va a salir un montón de información. Esto es una palabra clave, un descriptor. Ahora, digamos, uso de prácticas, rituales. No se me está inventando ahorita, ¿ya? Tal vez no está bien. Esto, digamos que esto es la palabra descriptora que me permite poder buscar información o que permita encontrar lo que estoy investigando, ¿no? Entonces, aquí son dos palabras. Una palabra clave no se refiere a una palabra así como esta. Pueden ser dos, tres palabras. Recuerden, las palabras claves son los o las palabras descriptoras, lo que va a permitir encontrar la información, en este caso, la investigación que estamos desarrollando. ¿Ya? Esos son palabras clave, o al menos de esa forma van a poder escribir, ¿ya? O colocar. Ahora, si hablamos, por ejemplo, en el ámbito académico, hacemos investigación cuantitativa, estas palabras claves tienen que pasar por lo que son los tesauros, ya así se conocen, son como diccionarios, ¿ya? Sirve para revisar la terminología que se utiliza en la escritura, ¿ya? Pero en este caso, en los tesauros no van a encontrar huaca, no van a encontrar otros términos, tal vez aymaras, quechuas, ¿no? No van a encontrar. Entonces, nosotros estamos desarrollando, estamos iniciándonos con tema de investigación para poder difundir muchos de estos conocimientos que son nuevos, ¿no?
Entonces colocamos nomás sin utilizar lo que son eh, los tesauros o verificadores de terminología. ¿Ya? ¿Se ha entendido palabras clave? ¿Alguna pregunta, duda? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Está claro? Amuyasiti, Hanati, Kunhama Kisa, Arsusinipham. Sí, se entiende. Está claro, Yetichiri. Waliki, muy bien. ¿Ya? Entonces, recuerden este apartado de lo que es el resumen, van a ser al final, ¿ya? Al final. Tanto el resumen como palabras clave. Ahora, como estamos haciendo una investigación paso por paso, ¿no? En orden estamos siguiendo, ¿ya? Eso sería el primer apartado de lo que es una investigación, en este caso, un artículo científico. Ahora entramos con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo de la investigación. Una investigación tiene esta estructura, ¿ya? Tiene la siguiente estructura, famoso IMRIT, ¿ya? IMRIT. Esta es la estructura general de una investigación, en este caso un artículo científico. La I significa introducción, ¿ya? Introducción. La M significa materiales y métodos. Materiales y métodos, que tiene que ver con el procedimiento. Esto tiene que ver con los resultados. Resultados. Y la D tiene que ver con lo que es discusión, ¿ya? Discusión. ¿Ya? Esta es la estructura general. Ahora, en algunos casos, va a ser el caso nuestro, no vamos a utilizar la discusión. Vamos a utilizar esta estructura, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah, la C por la D. ¿Qué significa esto? Vamos a utilizar conclusión, ¿ya? Conclusión, ¿ya? Esta estructura vamos a utilizar en nuestra investigación, ¿ya? Entonces ahora, esto sería el cuerpo, ¿ya? Vamos a empezar por este primero, ¿no? Que tiene que ver con la parte de lo que es introducción, ¿ya? Bien, hablando ahora de lo que es introducción, es diferente hacer una tesis, un proyecto o cualquier otra investigación. Un artículo científico, cuando hablamos de lo que es introducción, contempla tres elementos, ¿ya? La introducción en un artículo científico contempla tres elementos. Uno tiene que ver con el problema que se va a investigar. ¿Cuál es el problema que vamos a investigar? ¿No? Dos, ¿cuáles son los antecedentes conceptuales o históricos de la investigación, de lo que estamos investigando? ¿Qué investigaciones previas se tiene? ¿Cómo o cuál es la definición conceptual, ¿no? De esos términos de la investigación que estamos utilizando o de las categorías que estamos investigando? Y finalmente, como cherry en la torta, vamos a colocar el objetivo de la investigación, ¿no? El objetivo de la investigación va a ser el último párrafo, ¿ya? Estos dos van a estar relacionados, ¿no? Y redactados en varios párrafos. Algo que quiero que tome en cuenta también cuando escriben una investigación. Una investigación en nuestro medio, en Bolivia, se limita por cantidad de palabras. Van a escuchar decir 10 páginas máximo, dice, ¿no? 10 páginas, ¿no? Esto solamente pasa en nuestro medio. Aquí tenemos compañeros de Argentina, de Perú, tenemos ¿de dónde más tenemos? De Brasil, creo también, ¿no? Entonces, a nivel internacional no se limita por cantidad de palabras un artículo científico, se limita por cantidad de palabras, ¿ya? Por lo general es de 5.000 a 8.000 palabras, ¿ya? 8.000, ¿no? A 500 puse aquí un cero. 8.000 a 5.000 a 8.000 palabras. Digamos 5.000, ¿ya? Una cuartilla, es decir, una página, aproximadamente tiene 450 páginas, ¿ya? Si esto dividimos en 450 páginas, aproximadamente nos da 12 páginas. 12 páginas.
pero estoy diciendo aproximadamente porque va a depender mucho del tipo de letra, el interlineado, el tamaño de letra, otros factores, ¿ya? Entonces, se van a acostumbrar a escribir, publicar artículos en base a la cantidad de palabras, ¿ya? Cantidad de palabras. Eso es lo que cuenta en un artículo. Entonces, supónganse, vamos a estar en nuestro mail, ¿ya? O veamos aquí, por ejemplo, lo que es título, ¿no? Resumen, el resumen también lo van a traducir al inglés, que va a ser el abstract, palabras claves traducen al inglés, que va a ser keywords, ¿no? Eso aproximadamente son 2 páginas, ¿no? 2 páginas. Ahora tenemos introducción, tenemos materiales y métodos, resultados, conclusión, ¿no ve? 4 apartados, ¿no? Y las referencias, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿no? El tema de introducción aproximadamente son entre 2 a 3 páginas, nada más, ¿ya? Entonces digamos un mínimo de 2 y un máximo de 3, ¿no? Incluso podría ser menor, ¿ya? Entonces, no es que tiene que aquí explayarse, muchas veces aquí, ¿no? Revisan fuentes bibliográficas y colocan todo lo que encuentran. No, aquí simplemente tiene que ser, es como el marco teórico de una investigación. Aquellas investigaciones que les puede ayudar a sustentar su investigación. Eso es lo que van a considerar. Supónganse 2, hasta ahí ya tenemos 4 páginas, ¿no ve? 2 aquí, 2 en la introducción. Lo que es materiales y métodos, por lo general es 1 página, ¿no? Hasta ahí ya tenemos 5, ya sería casi la mitad, ¿no? Resultados va a ser unos 3 páginas, 3 a 4, digamos 3 páginas. Hasta ahí ya tenemos 8 páginas, ¿no? Y lo que es discusión, o en este caso vamos a utilizar la conclusión, va a ser 1 página, ya son 9 páginas. Nuestras referencias va a ser 2 páginas, ya tenemos 11 páginas de investigación. ¿Se han dado cuenta? Entonces, así es como se va desarrollando, construyendo una investigación, ¿ya? Es importante que ustedes consideren esos elementos. Entonces, volviendo al punto, recuerden, en este apartado de lo que es introducción, vamos a desarrollar 3 elementos, ¿no? El problema que estamos investigando, el análisis de los antecedentes de la investigación, qué otras investigaciones existen en relación a lo que nosotros estamos investigando y cuál es el objetivo de lo que nosotros queremos investigar. 3 elementos, nada más, ¿ya? Ahora voy a explicar cada uno de estos elementos para que ustedes puedan desarrollar de la mejor manera, ¿no? Primero hemos dicho, hablamos del problema, ¿no ve? Entonces, ¿qué es problema? Ya hemos definido, ¿no? Cualquier investigación como tal parte de un problema, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de problema, lo único que tenemos que hacer en esta parte es argumentar, ¿ya? ¿Por qué nosotros estamos considerando problema? A ver, supongamos, ¿no? De que estamos investigando sobre, no sé, mm, sobre el uso de hierbas en la medicina tradicional, ¿ya? Eso es lo que estamos investigando, eso es nuestro problema. Entonces uno dice, no hay ningún problema, ¿no? Medicina tradicional, uso de hierbas, ¿no? ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué quiero investigar? Ah, es que hay muchas personas en X región utilizan ya las hierbas medicinales o las hierbas como medicina para curar ciertas enfermedades. Pero muchas veces estos ya se han sustituido por la medicina científica, ¿no? Occidental. Entonces estos conocimientos se han ido perdiendo, ¿no? Se han ido perdiendo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos, no? ¿Cuál es el problema? Ah, la pérdida del conocimiento en relación al uso de hierbas en la medicina tradicional. Entonces, ¿cómo hacemos el argumento? ¿No? El argumento siempre vamos a hacer así de forma deductiva. Siempre empezamos de algo general y llegamos a algo específico del problema que estamos investigando. Entonces diremos, ¿no? El uso de las hierbas en el ámbito, en el contexto andino ha sido una práctica que se ha utilizado desde las culturas precolombinas, ¿no? Posnansky, digamos, 1800, ¿no? Me estoy inventando, ¿no? Estoy citando una fuente, ¿no? Asimismo, en las culturas actuales, el aymara y el quechua, se siguen utilizando
la medicina o las hierbas como medicina tradicional para curar ciertas enfermedades, ¿no? Digamos, el Lyme 2000, digamos, ¿no? ¿No? En cuanto a la comunidad X, todavía perdura el manejo de ciertas plantas medicinales, pero sin embargo, muchos de estos prácticas se han ido perdiendo con el paso de los años, esto, ¿no? Ahí doy mi argumento, ¿sí? Entonces, el argumento como tal simplemente es, ¿no? Explicar, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos considerando problema lo que nosotros estamos investigando? ¿Ya? Eso significa que si bien vamos a argumentar, esos argumentos tienen que estar basados en otras investigaciones, ¿ya? Eso es tal vez una de las deficiencias que se tiene en nuestro medio, ¿no? Muchas veces sabemos muchas cosas, pero si presentamos así, de forma directa, digamos, lo que nosotros sabemos, muchas veces va a ser aceptado o en algunas veces no. Llegamos a lo que es el empírico, ¿no? Entonces, para que sea válido como tal, tenemos que contrastar, tenemos que nosotros generar, ¿no? Conocimiento válido, ¿no? Entonces, en esta parte, simplemente nosotros nos vamos a basar, nos vamos a sustentar en otras investigaciones. Ahora, en nuestro medio también una de las dificultades es que muchas veces no vamos a encontrar investigaciones relacionadas exactamente con lo que estamos o lo que estamos queriendo investigar. Supónganse, digamos, quieren investigar sobre, a ver, ¿qué podría ser un tema nuevo? Sobre la astronomía como tal, ¿no? Posiblemente no encuentren de forma específica, digamos, libros relacionados, a no ser que sea solo el libro de Juan Manuel, ¿no? O Manuel de la Torre, ¿no? Sí. Entonces, más de esos no conozco mucho, ¿no? Ah, pero van a haber otras investigaciones desde el contexto occidental, tal vez, ¿no? Ah, esos me sirven como fundamento, ¿no? Entonces, digamos, ahí se habla de forma científica y se consideran otros elementos, digamos, ¿no? Entonces, no es que yo me voy a basar ya en eso, sino me sirve como sustento. Diré, ¿no? Ah, existen estas investigaciones en las cuales abordan de forma muy general lo que es la cosmovisión o lo que es la astronomía andina como tal. Pero sin embargo, ¿no? Ahí doy mi argumento, ¿no? Incluso ahí estoy argumentando de que la investigación que existe es básica, es muy general y no existe de forma específica. Ahí incluso estoy dando la importancia de hacer la investigación como tal, ¿ya? Ahora, cuando hacemos este apartado, es importante trabajar con algunas herramientas para que puedan desarrollar de la mejor manera, ¿ya? Les voy a sugerir árbol de problemas, ¿no? Si ustedes tienen un problema, esta es la respuesta a la pregunta ¿qué, no ve? Ese es su problema, ¿ya? Aquí ya tienen ustedes su problema. Entonces aquí pueden identificar cuáles son las causas, ¿no? Para que se dé este problema. Como hay causas, también hay efectos, ¿no ve? Estas herramientas no van a colocar, entonces le estoy diciendo para que ustedes puedan desglosar. Entonces aquí identifican cuáles serían los efectos, ¿no? Que se dan a partir de este problema. En esta parte ustedes van a describir el problema, van a describir las causas, van a describir los efectos, ¿no ve? Ahí ya estoy argumentando, esto me sirve para estructurar este apartado principalmente en el cual estoy desarrollando, desglosando mi investigación. Ahora, no solamente eso, este planteamiento del problema no voy a hacer así como un apartado así exclusivo, ¿no? Planteamiento del problema. Lo voy a relacionar con el otro elemento que hemos dicho hace un momento, con lo que son los antecedentes, ¿no ve? Entonces, a ver, aquí está, ¿no ve? ¿Cuál es el problema? He dicho, ¿no ve? Primer elemento, ¿no ve? Luego he dicho antecedentes conceptuales históricos del estudio. Los dos voy a relacionar a la vez, no es que voy a separar uno cada uno como subtítulos, ¿no? Entonces, en esta argumentación, en este, ahorita vamos a colocar, no, no está aquí. Y ahorita pensé que había colocado, pero no está, ya, pero no importa. Entonces, en este proceso de argumentación, vamos a apoyarnos con lo que son las definiciones conceptuales, con los antecedentes que
se han realizado en nuestra investigación. Supongamos, volvemos al tema, vamos a hablar de la medicina tradicional. Entonces voy a decir, ¿no? El uso de la medicina tradicional ha sido desde los tiempos inmemorables, desde nuestros antepasados, tantos, ¿no? Cito fuente, ¿no? Y digo, ¿no? Entiéndase la medicina tradicional como uso y la práctica que hacían nuestros antepasados, ¿no? A partir del uso, ¿no? Ya estoy haciendo ahí definición conceptual más. ¿Me dejo entender? Entonces, no es que voy a hacer de forma separada, sino voy a juntar, voy a desglosar de esa forma, ¿ya? Esto será unos 6, 7 párrafos que voy a desglosar, desarrollar. Recuerden, aproximadamente 2 páginas van a redactar todo este apartado. Hasta aquí, antes de ver los ejemplos, ¿está claro? ¿Se entiende? Estos dos principalmente, ¿está claro? ¿Sí? ¿O Sí, todavía no? Hola, ¿me escuchan? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Cómo estamos? se entiende. Ok, perfecto. Los voy a compartir artículos, investigaciones relacionados con tema de cosmovisión para que tengan bien claro de qué les estoy hablando, ¿ya? Entonces, estos dos ya tienen claro. Ahora, el objetivo, ¿ya? El objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación, ¿no? Aquí, ¿dónde está? Aquí está. El objetivo de la investigación es lo que pretenden lograr ustedes con la investigación. ¿Qué es lo que pretenden lograr con la investigación? Por lo general, al título que tienen se le agrega un verbo infinitivo, nada más, ¿no? Aquí tendría que ver algún ejemplo, vamos a ver. Ahí está. El título, digamos, es lo siguiente, ¿ya? Título, creencias e interpretación de los huacas por parte de los pobladores de la comunidad Suicatitititit, ¿no ve? Ese sería mi título de investigación, ¿no? Aquí aumentamos un verbo infinitivo. Identificar las creencias, ¿no? O puede ser describir, ¿no? Analizar, ¿no? Cualquier verbo infinitivo de carácter descriptivo. ¿Ya? Una investigación cualitativa por lo general es de carácter descriptivo o es de carácter exploratorio, ¿ya? Entonces van a buscar verbos para investigación descriptiva o verbos para investigación exploratoria, dependiendo de qué es lo que están investigando, ¿ya? Entonces, como ven, aquí, a partir de aquí es el título, ¿no ven? Pues simplemente he aumentado un verbo y lo que sería un conector. Aquí, usos y costumbres para ejercer, ¿no? Describir los usos y costumbres, ¿no ve? Exactamente es el título. Entonces, de forma intrínseca también, en el título ya se expresa lo que nosotros pretendemos lograr con la investigación. Por lo tanto, cuando presentamos este apartado de lo que es introducción, en el último párrafo vamos a colocar el objetivo. Siempre va a estar en el último párrafo el objetivo que se pretende lograr, ¿ya? Vamos a ver enseguida un ejemplo. Ahorita vamos no. Ya, los voy a mostrar otra presentación que tiene ejemplos, ¿ya? Permítanme un segundito. Permítanme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Introducción, redacción. Em, qué raro. Em, mm,
No encuentro. Permítame un ratito. Ahorita los comparto. Ahora sí los voy a compartir. ¿Me escuchan, no ven? Entonces, por ejemplo, esta es la introducción, ¿ya? Como les decía, siempre va a tener de carácter general. Va a empezar de algo general y llega a algo específico, ¿ya? Entonces, esta investigación habla sobre la pandemia del COVID-19. Entonces, dice la actual pandemia por COVID-19 que está afectando el planeta, ¿no ve? De forma global, ¿no? Obligó en sus momentos iniciales y para tratar de contenerla al confinamiento de la población en sus hogares, procurando frenar la expansión del virus potencialmente letal, ¿no? Sustento bibliográfico. En esta situación acudían a sus puestos de trabajo únicamente el personal de profesiones consideradas esenciales por la administración, sanitarios, alimentación, policías, etcétera, ¿no? Las empresas y trabajadores que tuvieron la posibilidad adaptaron sus trabajos a la modalidad teletemática o teletrabajo desde sus hogares. Pero este fenómeno no fue el único cambio que atravesó las familias. Aquí estoy entrando en la parte específica. La interrupción de las clases escolares debido a la pandemia del COVID-19 trajo consigo un nuevo formato de enseñanza-aprendizaje. Esto es el problema como tal. ¿No ven? Entonces aquí como ven, son antecedentes. Esto es el problema. Entonces, no es que está totalmente separado, como les decía, está interrelacionado, ¿ya? Y finalmente, ahorita vamos a ver lo que es sigue introducción. Aquí está. El último párrafo de esta apartado dice, es objetivo de este escrito abordar desde una panorámica general la importancia de la alfabetización en salud y las estrategias de cambio de comportamiento para afrontar la pandemia de COVID-19. Listo. Punto aparte. Ahí termina este apartado de lo que es introducción. ¿Me dejo entender? Entonces, el último apartado, el último párrafo, va a ser el objetivo. Pero no empieza el objetivo de forma directa, así, desde aquí, ¿no ve? Abordar, ¿no? Aquí va a decir, ¿no? Yo puedo decir, por tanto, en esta investigación se pretende abordar desde un panorámica general. Aquí hacen ustedes su pequeña introducción y desglosan cuál es su objetivo general. ¿Está claro lo que es el apartado de introducción? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿No? Hola, ¿me escuchan? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Introducción, ¿cómo va? Está claro, está claro. Bien, al menos eso es lo que voy a asumir, ¿sí? Ahora, volviendo a la presentación anterior, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos de hacer esta parte, tenemos que ver estos elementos, ¿ya? Cuando hacemos de lo que es introducción, vamos a evaluar información existente. Vamos a elaborar un esquema y desarrollar el esquema. Ahora, ¿qué significa esto? Todo este apartado de lo que hemos visto, nos tenemos que sustentar con otras investigaciones. Esa es una de las debilidades que se tiene, ¿no? Cuando hacemos investigación.
desde nuestro contexto sobre la cosmovisión y muchos otros aspectos, ¿no? Por eso es que muchas veces no publicamos, ¿no? Artículos, investigaciones relacionados con esto, porque tal vez hay ciertas deficiencias en esta parte. Como habrán visto, los ejemplos están sustentados con otras fuentes bibliográficas, es decir, con otras investigaciones, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ahorita vamos a hacer cómo vamos a hacer, pero sin embargo, antes de eso los voy a enseñar a buscar información bibliográfica. Sobre algún tema que quisieran trabajar que tenga que ver con tema de cosmovisión andina, a ver, unas palabras claves sobre algún tema que quisieran trabajar. Hibridación cultural, ¿será que se puede? Hibridación cultural, ¿sí? Sí. Está bien, ¿no? Hibridación cultural, ya. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente buscamos en el Google, ¿no? Hibridación cultural, ¿no? Y aquí nos va a salir millones de resultados. La forma correcta no es buscar en el Google. Aquí puede ser Wikipedia, Rincón del Vago, tareas.com, ¿no? Nos va a salir un montón. No se trata de buscar ahí, ¿ya? Cuando hablamos de hacer investigación, y se van a acostumbrar, van a utilizar repositorios y bases de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Cielo, Cielo vamos a buscar, ahí está Cielo. Vamos a buscar Redalic. Vamos a buscar, ¿qué más podría ser? Em, Cielo, Redalic. Y les voy a sugerir una página, ¿ya? Remulin, creo que les he hablado de esto, ¿no? Esta es una página que lo he ido desarrollando. Aquí van a encontrar puros libros de metodología, ¿ya? Pues cualquier libro de metodología es de descarga gratuita, ¿ya? Y aquí he puesto un recurso que se llama gestores y bases de datos. Entonces, si se olvidan, aquí van a entrar. Ah, está el Google Académico, Microsoft Academic, la referencia, Dialnet, Redalic, Cielo, Base, ¿no? Aquí están 27, pero no solamente existen 27, ¿no? Deben haber más de 1000, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, otro que va a ser cuando quieran entrar, simplemente hacen clic aquí al enlace, ¿no? Google Academy, clic, ¿no? Vamos a utilizar, a ver, ¿qué más podemos utilizar? Uno más vamos a utilizar. Y vamos a hacer la prueba, ¿no? A Dialnet utilizaremos. Dialnet, listo. Entonces aquí vamos a buscar exactamente la misma terminología de búsqueda, hibridación cultural, ¿no? Buscamos aquí, igual vamos a colocar exactamente lo mismo, el mismo término de búsqueda. Ahí está. También podemos utilizar inteligencia artificial para hacer búsquedas. Aquí colocamos igual. Y en alguno de estos tendríamos que tener buenos resultados, ¿no? No estoy buscando, como pueden ver, en Google, ¿no ve? Estoy buscando páginas específicas. Mira, hibridación cultural, mestizaje, creolización, sintetismo, hibridación cultural, hibridismo cultural, ¿no ve? Hay varias investigaciones. Aquí exactamente nos dice que existen 59.100 resultados que tienen que ver con hibridación cultural. Obviamente yo no voy a revisar. En lo posible, para poder escribir, van a buscar últimas investigaciones. Entonces, lo bueno de utilizar estas páginas es que nos permite hacer filtros. A ver, vamos a utilizar Google Académico. Esto más o menos todos tienen que manejar esto, mínimo, ¿no? Por ejemplo, aquí me está mostrando los artículos que son más citados, más leídos, más descargados, si quieren, ¿ya? Entonces, yo no quiero eso, yo quiero las últimas investigaciones. Entonces, aquí pongo intervalos específicos. Entonces, yo digo, yo quiero solamente desde el 2020 hasta el 2024, ¿no? Y pongo buscar. ¿Ven? Ya es reducido a 16.800. Ahora puedo decir incluso, no quiero eso, sino quiero las últimas investigaciones. Aquí pongo por, ordenar por fecha, ¿no? Aquí me dice, esta publicación, la Ola Surcoreano, Consumo Cultural y Construcción Identitaria en Jóvenes de Huancayo, Hibridación Cultural, ¿no? Ah, se ha publicado hace 46 días. Hibridación TANS, hace 66 días. Pero en otras temáticas va a ser hace un día, 2 días, 3 días, así, ¿no? Dependiendo, porque es cosmovisión, tiene que ver con ese aspecto y muchas veces no se hace mucha investigación en relación a este tema, ¿no? Entonces, como ven, aquí hay filtrado. Ahora puedo decir, por ejemplo, que todos sean en español, ¿sí?
Entonces aquí ya tengo un montón de filtros que puedo, no un montón, sino tengo varias herramientas que puedo utilizar como filtro de investigación, ¿ya? Primero, filtro. Segundo, digamos que esta investigación pues, realmente me interesa, ¿no? Me puedo guardar aquí, ¿no? Pongo guardar, ¿no? Y me dice, ¿dónde quieres guardarte? Me dice, ¿no? A ver, voy a buscar mis carpetitas, no tengo ninguno, entonces voy a poner crearme nuevo. Entonces voy a poner Cosmovisión, voy a poner, ¿ya? Cosmovisión, y en esa carpeta está guardado. Ahora van a ver, en otra ya no voy a estar buscando hibridación cultural, sino me voy a ir directamente a mi biblioteca, ¿no? Entro a mi biblioteca y voy a buscar la carpeta Cosmovisión. Ah, aquí está. ¿Logran ver? Ahí está, perdón, la ola surcoreana. ¿No ven? Aquí está mi investigación y ahí directamente accedo. ¿Sí? Eso es una forma de poder trabajar, ¿ya? Ahora no solamente me permite guardar. Por ejemplo, aquí dice citar, ¿no? Hago clic ahí, me dice, ¿no? Ahora vamos a aprender APA. Ah, aquí está, ¿no? Simplemente copian, pegan y ya tienen en su investigación. Listo, ¿no? Ahora, por ejemplo, quiero buscar otras investigaciones que estén relacionadas con esto. Mira, artículos relacionados. Hago clic aquí, ya encuentro otros que están relacionados de forma directa con esta investigación que estoy buscando. ¿Sí? Entonces me ofrece varias herramientas este buscador. ¿Ya? Ahora me voy a ir a Redalic, ¿no? No vamos a hacer con todos, ¿no? Aquí me dice que tengo, a ver cuántos, wow, 312.966 resultados que tienen que ver con hibridación cultural. Aquí ven, ¿sí? Todo eso, ¿no? Puedes descargar en PDF, lo que sea. Ahora aquí igual tiene filtros, ¿no? Entonces yo digo, ok, perfecto, quiero de 2020, 21, 22, 23 y 24, ¿no? 5 años, ¿no? En este caso son, sí, 5 años, ¿no? Quiero que todos estén en español. Quiero que sean sobre sociología y que tengan que ver con tema de historia, ¿no? O puede ser también multidisciplinaria. Aquí ustedes escogen ahora. Si no, deja nomás. Hay otras alternativas más aquí. Por ejemplo, podría ser de antropología. Aquí está, antropología. Puede ser estudios territoriales. O sea, ustedes ven los filtros. Ahora, puede que en algunos casos no sea necesario. Entonces, simplemente lo dejan ahí, ¿no? Ahora aquí pueden decir, ah, ok, perfecto, quiero, por ejemplo, solamente de Bolivia, digo, ¿no? Ahí está, Estado plurinacional tiene que decir. Ahí está, Estado plurinacional de Bolivia, hay 1058 investigaciones. Yo quiero de forma general. Simplemente pongo aplicar filtros. Ahora me aparecen el rango de fechas que he especificado, que son de 2020, 21, 20 tantos, español, sociología, historia, multidisciplinarias, antropología, estudios territoriales. Entonces, todos aquellos que cumplen esos criterios de búsqueda me aparecen aquí, ¿sí? Entonces, supongamos que quiero ver esto, ¿no? Entonces, veo PDF, ¿no? Y me abre el artículo. Ahí van a ver. Ahí está, ¿no ve? Pues tengo acceso completo a la investigación como tal, ¿no ve? Y yo quiero descargarme, aquí me descargo, ¿sí? Descargar. Ahora, lo que les decía, por ejemplo, ¿cómo citar? Clic aquí, ¿no? El profesor Bayrman les ha pedido en APA, a ver, ¿dónde está APA? APA, sí, aquí está, ¿no? Clic, copiar, ¿listo? Ya han copiado, copian en Word, lo que sea, ya tienen, ¿sí? Entonces, como pueden ver, hemos visto Redalyc, hemos visto Google Académico. En Cielo es exactamente lo mismo. Algunos tienen menos filtros que otros, ¿no? Por ejemplo, aquí filtro nos pone país, nos pone revistas, nos pone idioma y nos pone año como filtros, ¿sí? Ahora aquí también nos pone, por ejemplo, las áreas temáticas, ¿no? Entonces tenemos igual filtros, ¿sí? Igualito podemos acceder aquí, ¿no? Entonces quiero, por ejemplo, el texto completo, el PDF que esté en Spanish, ¿no? Ahí está. Y accedo al documento, van a ver. Aquí creo que me descarga, vamos a ver cómo va. ¿Sí? Estamos en cielo, ¿sí? Entonces, ahorita me va a mandar. Ya, está en este caso mostrándome o direccionándome a lo que es el PDF, ¿no? Ahí está, dice espere 10 segundos, se está cargando. Ya, es mi señal de internet. No les va a pasar a ustedes eso, ¿ya?
¿Ve? Ahí está, ¿ve? Ya tienen el artículo completo para descargarse, para leer, para citar, lo que sea, ¿no? Lo mismo van a hacer aquí, mira. Aquí su filtro es limitado, ¿no? Dice, ¿quieres artículo de revista, quieres tesis, artículo de libro o quieres libro, ¿no? En este caso, artículo de revista, ¿no? Ahora me muestra solamente esos resultados. Total, tengo 429 documentos, ¿no? Relacionados con hibridación cultural, ¿ya? Así es como van a buscar información bibliográfica para poder sustentar su investigación. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quedó claro? ¿Sí entendido? Muy bien, entonces ya no van a tener dificultades con estas técnicas de búsqueda, ¿no? Siempre hay que sustentarse, apoyarse con nuevas o con otras investigaciones, ¿ya? Ahora, reitero nuevamente, posiblemente en alguna temática que ustedes investiguen, por ejemplo, no van a encontrar mucho. Por ejemplo, vamos a decir laicas y Yatiris, ¿no? Creo que hay unos cuantos investigación nada más. A ver, busquemos, ¿qué tal nos va? Dice que no hay, ¿no ve? Por ejemplo, si ponemos eso en Google Académico, laicas y Yatiris, ¿no? Vamos a poner laica. Ah, ya, aquí vamos a decir cualquier momento, por tema de filtros, ¿no? Ahí está, laica. Ya no lo lira de Orfeo, sino el Quirquincho del laica, ¿no? La concepción de la muerte en el mundo andino, ¿no? Tantos. Animales vertebrados de la cuenca del río, ¿no? Aullaja, ¿no? Desaguadero. Los muertos no mueren, sino se van, ¿no? Aquí ya tienen que ver un poco relacionados con lo que estamos buscando. Pero no van a encontrar tal vez mucho, ¿sí? En algunas temáticas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a relacionar con algunas investigaciones que tienen cierta relación. Por ejemplo, todos supongo que saben qué es un laica, ¿no ve? ¿Cuál sería algo relacionado con laica? ¿Alguna investigación, término relacionado con laica? Digamos que no encontramos nada, ninguna investigación. ¿Cuál sería? Sabios andinos, ¿no será? Dice, a ver, tal vez. A ver, pongamos sabios andinos, Vale, digamos, ¿no? gracias. Ya. Sabios andinos, no sé, ¿ve? No me sale, pero de andino sí me sale, pero no está relacionado. Entonces, podría decir, por ejemplo, no sé, Yatiris, ¿no? Entonces, siempre van a buscar, ¿no? Médicos y Yatiris, ¿no? Entonces, van a buscar investigaciones que tengan cierta relación con lo que están investigando, ¿ya? Entonces, eso sería la búsqueda de información bibliográfica, ¿no? Importante, elemental para que puedan escribir investigaciones, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿Ninguno? Nada. Adelante, Mabel. No se le escucha nada, Mabel. Mientras busca señal, Mabel, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ya. Entonces, ahora, para esta apartado de lo que es introducción, necesitamos saber estilos de redacción, ¿ya? Eso es también otra de las dificultades que se tiene. Muchas veces no manejamos esto y no publicamos, no escribimos, ¿ya? En este caso, vamos a utilizar lo que sería el estilo APA, ¿ya? Ahora, ténganlo como conocimiento, el APA no es el único, no es único, ¿ya? Existen muchos otros estilos de redacción, ¿ya? Existe el Vancouver, Chicago, MLA, Turabian, ISO, Harvard,
Ghost, existen varios, ¿ya? Pero en el ámbito de las ciencias sociales principalmente, se maneja el APA. Entonces, si nosotros quisiéramos publicar, difundir nuestros conocimientos en revistas indexadas, así, tenemos que necesariamente aprender a utilizar algún estilo. En este caso, mínimamente tendrían que manejar el APA, ¿ya? Para citar correctamente, ¿ya? Entonces, ahora los voy a enseñar cómo van a hacer las citas correspondientes. De forma específica les voy a decir cómo van a aplicar, ¿ya? De tal forma que ustedes para la siguiente clase ya tengan redactado su introducción, ¿no? Acorde a cómo citar de forma correcta las fuentes bibliográficas con las que se van a sustentar su investigación, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? El APA simplemente es un estilo, ¿no? Cuando hablamos un estilo, es simplemente el formato como tal, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo en este momento, son 15 en este momento que están en sala, ¿no? Entonces les digo, para el día jueves me van a escribir su introducción. Ok, ya han entendido cómo se escribe, cuáles son los tres elementos, ¿no ven? Algunos me van a mandar en letra Times, otros en Arial, otros en interlineado 1.5, otros 2, otros alineado a la izquierda, otros alineados a la derecha, justificado, interlineado doble, simple 1.5, con número de página, otros sin número, con negrilla, los subtítulos, algunos sin negrilla. O sea, me van a mandar de diferentes formas, ¿no? Algunos en tamaño carta, algunos en tamaño oficio, ¿no ve? Entonces, un estilo uniforma eso. Entonces, si decimos estilo APA, entonces estilo APA como tal tiene su propio formato, pero no se cumple muchas veces, no se cumple su estilo como tal, sino una parte de lo que es el APA se cumple. Y eso es lo que vamos a aprender en este pequeño taller, ¿ya? Ahora, ¿por qué utilizamos, no? Entonces, generalmente cuando hacemos, por ejemplo, este apartado de forma específica, lo que es introducción, vamos a leer libros, vamos a apoyarnos, ¿no ve? Con otras investigaciones. Si no citamos correctamente, eso se llama plagio. Estamos robando información de otro autor, ¿no? Y eso está penado por ley. No podemos hacer eso. Entonces tenemos que citar correctamente. Es decir, esta partecita se ha obtenido de este otro texto, ¿no ve? Más o menos así, ¿no? Entonces, con eso estamos respetando los derechos de autor y con eso no estamos cometiendo lo que es el plagio. Ahora, puede haber algún error, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, ¿no? Cristóbal Colón llegó a América en el año 1420, ¿no? Es un libro encontramos, ¿no? Entonces, si presentamos así, nos va a decir, pucha, este país humano, y mira, no había leído, ¿no? Y se había inventado, mira, 1420, ¿no? ¿Cómo va a poner así, ¿no? Pero si yo digo, por ejemplo, según fulano de tal, Cristóbal Colón no llegó en 1492, sino llegó en 1420, ¿no? No me estoy inventando, sino estoy replicando lo que dice fulano de tal. Entonces, el error no es mío, sino es de la otra fuente. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, también sirve para no asumir errores que pueden haber de terceros. Y obviamente, como les decía, tiene que ver con unificar estilos, ¿no? Entonces, cuando decimos unificar estilos, tamaño de letra, tipo de letra, tamaño de página, numeración, todo eso va a estar ordenado, va a estar de forma genérico de todos, va a estar uniformados, ¿no? Para eso sirve un estilo, ¿ya? Ahora, en este trabajo, en esta investigación, no vamos a utilizar todo lo que es APA, sino simplemente vamos a utilizar una partecita de lo que sería el APA, ¿ya? En este caso, vamos a utilizar lo que es cita bibliográfica, y esto los voy a explicar enseguida en un documento Word, ¿ya? Cuando nosotros hacemos un trabajo, cualquiera que sea trabajo, siempre tenemos que fundamentarnos con otras investigaciones previas. Entonces, estas otras investigaciones vamos a llamar fuente, ¿ya? Fuente. Entonces, estas otras investigaciones pueden ser libros, artículos, tesis, no sé, diferentes videos, documentales, entrevistas, periódico, puede ser diferente, N fuentes podemos tener, ¿ya? Cualquiera que sea, lo vamos a llamar de forma general fuente bibliográfica, ¿ya? Fuente bibliográfica. Entonces,
Vamos a leer, vamos a citar, no sé, vamos a utilizar estas fuentes, ¿no? A eso se llama cita bibliográfica. Cita bibliográfica es entonces cuando utilizamos estas fuentes bibliográficas. ¿Cómo podemos utilizar? ¿Ya? A ver, voy a prender mi cámara. Supónganse que están investigando sobre la sociología. Aquí tengo un libro que me he comprado, ¿no? Entonces, digamos, considero que esta partecita, este párrafo o esta oración, digamos, considero que debo copiar tal cual en mi investigación. Copiar exacta, ¿no? A eso se llama cita directa o cita textual, ¿ya? O puedo decir, ¿no? Puedo leer, interesante, ¿no? Aquí dice que la sociología es el estudio de la sociedad, de las relaciones que se dan en la sociedad. Estoy generando una idea, pero no estoy inventándome esa idea. Esa idea lo estoy sacando de esta fuente bibliográfica. Por lo tanto, igual voy a citar. Eso se llama cita indirecta o cita parafraseada. Cualquiera de las dos formas, así su nombre genérico, se llama cita bibliográfica. ¿Ya? Cita bibliográfica. Hasta ahí estamos claros, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? ¿Que es una cita bibliográfica? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Está bien, profe, gracias, está positivo. Muy bien. Ahora, cuando es cita directa, cuando es copia fiel, estos, pónganse así para que se aprendan bien, ¿no? Esto es copia fiel. Si tiene error con error, tiene que copiar, no tiene que cambiar nada. Copia fiel, ¿ya? Cuando es copia fiel, esto se puede hacer de dos formas, dentro del párrafo o fuera del párrafo. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de palabras. Cuando el texto que voy a copiar es menor a 40 palabras, se llama cita corta, porque se hace dentro del párrafo. Cuando es mayor a 40 palabras, entonces se llama cita larga. Se hace en un párrafo aparte. Ahorita les voy a explicar las características, ¿ya? Entonces, una cita directa o textual puede ser de dos formas, lo que se hace, de dos formas. Una cita bibliográfica, como nosotros aquí no copiamos exactamente, sino redactamos con nuestras propias palabras, pero a partir de una idea o de algún dato de alguna otra fuente, ¿no ve? Entonces, aquí no hay que contar palabras, nada, porque es nuestra propia redacción, pero sí nos estamos basando en otras fuentes bibliográficas, ¿ya? Entonces, así es como se desglosa, se desarrolla una cita bibliográfica. Ahora, de forma general, ya sea cita directa o textual, o perdón, directa o textual, o cita indirecta parafraseada, se va a hacer de dos formas. Uno se llama narrativo y otro se llama parentético. Ahorita anótense esto. Ahorita en el ejemplo los voy a explicar. Esto es parentético, esto es narrativo, los voy a decir. Entonces, cita corta, ¿no? Cuando es menor a 40 palabras, puede ser narrativo o puede ser parentético. Entonces, esto se va a hacer de dos formas. Cita fuera del párrafo, cuando es mayor a 40 palabras. Puede ser narrativo, puede ser parentético. También de dos formas. Cita indirecta, hemos dicho, es nuestras propias palabras, entonces no contamos la cantidad de palabras. Pero también puede ser narrativo o puede ser parentético. Entonces se hace también de dos formas. Si contamos 2, 4, 6. Solamente existen 6 formas de citar. 6 formas, nada más, no existe más, ¿ya? Ahora puede haber algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, no puede tener autor, no puede tener año, no puede tener página, ¿no? Puede haber algunas excepciones, pero la estructura, la básica, va a estar en base a estas 6 formas de hacer una cita bibliográfica, ¿ya? Hasta ahí, de forma general, ¿está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No ve? ¿O no? Ok, ok, profe. Bien, ahora simplemente antes de ir pasar al ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Muchas veces cuando estamos en cita textual me dicen, entonces, ¿puedo citar más de 40 palabras? Por supuesto que sí, puede ser 100, 200, 300 palabras. Entonces me dicen, ok, perfecto, entonces voy a agarrar un libro, todito voy a copiar, voy a citar. No. En cita directa o textual, cuando es copia, está limitado solamente a 800 palabras.
Solamente pueden citar de una fuente 800 palabras. Entiéndase la fuente, no sé, supongamos así, ¿ya? Aquí tengo 3 libros, ¿ya? 3, ¿no? Entonces, una fuente, segunda fuente, tercera fuente. De esto puedo citar textualmente 800 palabras. De esto puedo citar textualmente 800 palabras. De esto puedo citar 800 palabras. Me dejo entender, ¿no ve? Pero rara vez se va a dar esa situación. Generalmente aquí vamos a hacer citas cortas, alguna que otra cita larga, pero va a ser más cita parafraseada. Tiene que haber nuestro aporte, tenemos que nosotros relacionar, ¿no? Con nuestra investigación, ¿sí? Entonces lo otro solamente es como sustento de investigación, ¿ya? Bien, ahora los voy a compartir un documento Word y vamos a hacer ejemplos y cómo van a hacer ustedes a partir de esto, ¿ya? Es decir, sus trabajos van a ser ya en base a esto, ¿ya? Ahora, algo pasa que no quiere abrir el Word. Denme un segundito. Vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Ya, mientras pueden hacerme preguntas si quieren, si tienen, si hay alguna pregunta, duda. Vamos a empezar por la cita textual, ¿ya? Vamos a empezar por cita textual. Los voy a compartir un Word. ¿Me dicen si ya se ve el documento Word? ¿Ya se ve? Aún no, sí, sí, Word, ya está, ya está. Ok, muy bien. Entonces yo le voy a dar un formato, a ustedes les voy a dar como plantilla para que puedan realizar, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer cita textual, ¿ya? Textual corta. ¿Cuándo se llama cita textual corta? A ver, ¿cuándo es corta? Menor a 40 palabras, ¿no ve? Ahora, cuando es menor a 40 palabras, tiene estas características. Texto citado entre comillas, ¿ya? Texto citado entre comillas. Luego necesitan datos del autor, datos de la fuente, datos de la fuente. Aquí necesitan solamente apellido, año y página, ¿ya? Esos 3 elementos necesitan de los datos de la fuente, ¿ya? El texto citado entre comillas, luego necesitan apellido, año y página. Aquí puede haber alguna excepción. Hay algunas fuentes que no tienen autor, ¿no ven? Entonces, ¿qué pongo? Ah, tengo que poner algo. Hay algunos que no tienen años, que pongo, tengo que colocar algo, no puedo omitir nada. Hay algunos que no tienen página, por ejemplo, una página web no tiene, un video no tiene. Entonces, simplemente son excepciones, pero la estructura general se va a dar como vamos a ver a continuación, ¿ya? Ahora, antes de mostrarles el ejemplo, los voy a decir. Un párrafo, un texto, se conforma así, ¿no? Tiene una oración, puede ser oración principal y puede ser oraciones secundarias, ¿no? Puede tener varias oraciones secundarias, ¿no? Y la oración de conclusión, generalmente es así un párrafo. Este es un párrafo, ¿ya? La cita textual, cuando es corta, tiene que estar dentro de un párrafo, ¿no? Entonces, la cita textual puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Ustedes como investigadores van a acomodar donde mejor sea o donde sea pertinente colocar la cita bibliográfica, en este caso la cita textual. No hay una regla en el cual diga, tiene que empezar sí o sí, ¿no? Un párrafo con una cita. No hay. O puede ser una parte, ¿no? Hasta aquí, digamos, cita textual y aquí, digamos, su argumento, su aporte, ¿no ve? Ustedes manejan esa parte, ¿ya? Entonces, no voy a redundar en tema de párrafo, ustedes van a manejar. Pero recuerden, la cita textual se hace dentro de un párrafo como tal, ¿ya? Estamos claros hasta ahí, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? ¿Sí? ¿Está claro, no ve? Ya, si no dicen nada, voy a asumir que está ok, ¿ya?
Entonces yo voy a hacer solamente de forma específica la cita como tal, ¿ya? Entonces digamos que es hasta ahí mi cita textual, ¿ya? Entonces recuerden, tiene que estar entre comillas. Entonces empieza con comillas y cierra comillas, ¿no ve? Ahí está. Esto significa que mi fuente como tal, esto está, es una cita textual. Todo lo que está dentro de esto es una cita textual. He copiado de algún lado, ¿no? Cierro comillas, espacio, y entre paréntesis voy a colocar el apellido, ¿no? Pairumani, digamos, ¿no? Me voy a inventar para no colocar otro apellido, ¿ya? Coma, espacio, año, digamos 2019. Coma, espacio, y voy a colocar página, número de página, digamos, del libro he sacado, está en la página 45, digamos, cierro comillas, o perdón, paréntesis. Como pueden ver aquí, estos son los datos de la fuente que estoy citando. Y finalmente, el punto, ¿no? El punto aparte, punto final, ya saben, ¿no? La estructura de la oración. Estoy cumpliendo lo que he dicho aquí. ¿Me dejo entender, no ve? Hasta aquí estamos claros, ¿no ve? Sí, Lice, gracias, Lice. Ahora, esto se llama parentética. Hace un momento les he dicho que se copia, ¿no ve? ¿Por qué se llama parentética? Parentética. Aquí hay un error, ¿no? Esto se llama paréntesis. Estoy colocando, no van a colocar así. Si yo voy a colocar para que ustedes puedan visualizar, hacer la diferencia. Se llama parentética, cita textual corta parentética, porque los datos de la fuente están al final y están en paréntesis, ¿ya? Ahora, exactamente lo mismo voy a hacer. He dicho, hay dos formas de hacer esto, he dicho, ¿no ve? Exactamente, es más, mira, el mismo texto es, ¿ya? Pero yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a decir así, ¿no? Tal como indica Pairumani, al autor ya lo estoy mencionando. Entonces, entre paréntesis, al lado del autor va a quedar el año, en este caso 2019, ¿no? Entonces, aquí, ese, ¿no? Aquí empieza con comillas. Como pueden ver, aquí está mi cita, ¿sí? Aquí empieza mi cita, termina aquí. Pero aquí ya lo estoy mencionando a la fuente, es decir, al autor y el año, ¿no ve? El autor y el año. Como aquí ya lo estoy mencionando al autor y el año, aquí simplemente ya lo menciono el número de página. A esto se llama narrativo. Narrativo. Sigue siendo cita textual corta, me dejo entender, ¿no ve? Pero esto se llama narrativo. ¿Por qué? Porque lo estoy mencionando al autor, lo estoy destacando al autor. Ahora, ¿cuándo se hace de esta forma y cuándo se hace de esta forma? Se hace de forma parentética cuando a mí lo que me interesa es el texto, no me importa el autor, ¿sí? ¿Cuándo se hace de forma narrativa? Cuando el autor es importante, es destacado en esa rama, en esa temática que estoy investigando. En ese caso se hace. Entonces aquí no hay otra regla, ¿sí? Eso es un criterio que ustedes van a considerar. ¿Me dejo entender? Esto sería cita textual, las dos formas de hacer cita textual. Esto que está en lila, estoy colocando yo, no van a colocar ustedes, ¿ya? ¿Se ha entendido cómo se hace cita textual? ¿Alguna pregunta, duda? Está bueno, profe. Gracias, profe. ¿Todo claro? Waliki waliki atichiri. Ok. Positivo, profe, positivo. Ahora vamos a aprender cita textual larga. ¿Cuándo es larga? ¿Mayor a cuánto? 80. 40. Ahora, características. Ya no se hace igualito, ¿ya? Se hace en un bloque aparte, es decir, un párrafo aparte, un bloque aparte, un bloque solito, ¿ya? Sin comillas, sin comillas. Luego, interlineado, simple. Sangría, margen izquierdo,
de 5 espacios, ¿sí? Datos de la fuente, ¿ve? Otras características tiene. Entonces aquí, digamos, ¿no? Aquí voy a colocar, ¿ya? Voy a achicar un poco simplemente para que se visualice las características, ¿ya? Es aquí para que puedan ver, cita larga. Entonces, supongamos que esto es un texto, ¿ya? Un texto, están siguiendo un párrafo y resulta que ahí quieren hacer la cita, pero se dan cuenta que son más de 40 palabras, ¿no? Entonces, punto aparte. Y aquí van a hacer la cita textual de 40 palabras, ¿no? Ahora, bien fáciles, no necesitan ni siquiera contar. Una línea de texto aproximadamente tiene en promedio 12 palabras, ¿ya? Una línea de texto. Entonces, cuando es más de 4 líneas, automáticamente ya es más de 40 palabras. Listo, ¿no? Digamos, esta es mi cita, ¿no? Y el otro párrafo continúa. Yo simplemente para que se vea la diferencia estoy colocando aquí, ¿ya? Continúa el otro párrafo. Esto es mi cita, ¿correcto? Entonces dice aquí, 5 millas, no coloco. Bloque aparte, aquí está, bloque aparte, en un bloque aparte. Interlineado simple. Por lo general se trabaja en 1.5. Aquí lo voy a bajar, interlineado simple es 1, bajo a 1, ¿no ve? ¿Notan la diferencia? Ya está diferente, ¿no ve? A ver, voy a poner aquí. Ay, caray, no queda grande. ¿Ve? Clarito ya está, ¿no ve? Más ceñido está aquí. Y dice, sangría margen izquierdo de 5 espacios. 5 espacios equivale, aquí si quieren anótense, 1,25. A eso equivale, ¿ya? Agarro todo esto y pongo 1.25. 1.25, hasta ahí. Listo. Ya he puesto sangría. Entonces no lleva comilla, interlineado simple, ya he puesto sangría, ahí está. Ahora aquí coloco nuevamente datos, ¿no? Los coloco, digamos, igual Pairumani, voy a colocar Pairumani, digamos 2019. Esto es, digamos, de la página 23, ¿no? Cierro con mi paréntesis. Ahora algo que creo que noten, ¿no? Claro. A esto es, hasta aquí es cita textual, ¿no ve? Ya no lleva comillas. Aquí viene el punto. Ese van a tener muy en cuenta, ¿ya? Aquí arriba, el punto era al final, ¿no ve? ¿Recuerda? Aquí está el punto, ¿no ve? Aquí está el punto. Era al final, no después de las comillas. Aquí es antes, mira. Aquí termina la cita textual como tal, ahí termina el punto. Y finalmente vendría los datos de la fuente, ¿no? Apellido, año, página. Aquí al final ya no lleva punto. Aquí ya no lleva punto. ¿Me dejo entender? Esto sería cita parentética. ¿Por qué parentética? Porque los datos de la fuente están al final y entre paréntesis. ¿No ve? Estoy colocando esto en lila para que se vea, visualice nada más. No van a colocar ustedes, ¿ya? Los colores estoy colocando para que se visualice. En todo caso, va a ser así nomás, ¿no? Sin color y así. Está claro, ¿no ves? Se está entendiendo, ¿no ve? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Se ha entendido este primer ejemplo de cita larga, cita textual larga? Sí, sí, se ha entendido. Muy bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Supónganse que ahora voy a hacer narrativo, ¿ya? Entonces voy a decir lo siguiente, ¿no? Aquí voy a colocar. Tal como, a ver, voy a borrar esta parte, ¿ya? Tal como indica, puede ser cualquier otro conector, ¿ya? Ustedes esto manejan, ¿no? Voy a decir así. Según la investigación realizada por Pairumani, ¿no? Pues digamos 2020, digamos, ¿no? 2 puntos aparte y pongo la cita. Ahí está, como tal, la cita, ¿no ve? Como aquí estoy colocando la fuente, aquí está, ¿no ve? La fuente, el autor y el año. Aquí al final solamente me quedaría el número de página. Esto va a ser cita textual larga
Narrativa, porque al autor lo estoy destacando, lo estoy mencionando. Exactamente como ven, es igualito. La única diferencia que esto es parentética porque los datos al final, ¿no? En cambio aquí lo estoy mencionando al autor y aquí solamente me queda el número de página. ¿Se ha entendido las dos formas, los dos ejemplos de cita textual larga? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Sí, está claro, profe. Bien, ahora, esos son los cuatro formas, ¿no ve? Aquí uno, dos, y arriba los citas cortas también son dos, ¿no ve? Uno, dos. Ya hemos visto cuatro, ¿no? Hemos dicho total existen seis, ¿no ve? Los otros dos serían de cita parafraseada. Aquí voy a colocar de cita parafraseada ahora, ¿ya? Entonces, cita parafraseada. Recuerden, la cita parafraseada es cuando nosotros nos basamos en algún autor, pero redactamos en nuestras propias palabras. ¿Qué necesitamos? Solamente apellido y año. Nada más necesitamos, ¿ya? Ejemplo. Estamos redactando, ¿no? Digamos, los huacas son, no sé, elementos naturales que tienen ciertos dones, ¿no? Para la población local, bla, 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 ¿no? Y aquí dice, digamos, Laime, 1990. 1990. ¿Me dejo entender? Esto sería parentética. Es decir, este texto que hemos redactado con nuestras propias palabras, no es que nos estamos inventando, sino lo estamos diciendo así como, o nos estamos apoyando o las ideas de lo que dice Laime en 1990. ¿Me dejo entender, no ve? Ahora, exactamente esto puedo hacer así, ¿no? Así como indica Laime, ¿no? Dicho 1990, ¿no? ¿No? Las huacas son elementos naturales, ¿no? Que pueden ser piedras, ríos, cerros, bla, 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 ¿no? Listo. ¿Me dejo entender? Aquí está la fuente que estamos citando. Esto sería parentético y esto sería narrativo. Las dos formas de hacer cita parafraseada. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se ha entendido cita parafraseada? Más fácil, ¿no ve? ¿Quedó claro? Sí, está claro. Bien, ahora es muy común en nuestro medio, y no solamente en nuestro medio, cuando se hacen citas parafraseadas, se puede parafrasear varios autores a la vez, ¿no? Y eso no se puede hacer en cita textual. Ejemplo, aquí tengo a la mano dos libros, tres libros, cuatro libros, cinco libros, ¿ya? Aquí tengo cinco, ¿ya? Entonces digamos que he leído los cinco, ¿no? Y los cinco coinciden en ciertos elementos, ¿no? Ah, perfecto. Los cinco puedo parafrasear, ¿no? O sea, sí, mira, Laime 1990, punto y coma, pongo, digamos, Mamani, digamos, esto es de 2000, 2010, digamos, ¿no? Otro, digamos, que es Sarsuri, ¿no? Esto es, digamos, de 2019. Y el otro autor, digamos, es otra fuente, no estoy diciendo otro autor. Ahorita vamos a ver con dos autores, tres autores, ¿ya? El otro, digamos, que es Quispe, ¿no? XP, digamos, 2018. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Esto es una fuente, esto es otra fuente, esto es otra fuente, esto es otra fuente. Es decir, este texto que he redactado, me estoy basando en ¿cuántos son? Cuatro fuentes. ¿Me dejo entender? Es así se puede hacer y van a encontrar muchas investigaciones que se citan de esta forma, ¿ya? Eso se llama, igual sigue siendo cita parafraseada. ¿Ya? En este caso, parentética. También se podría ser narrativo, pero esto cuando se cita varias fuentes, por lo general es parentético. ¿Ya? ¿Ha quedado claro? ¿Hasta ahí estamos todo ok? Walik, Waliki, Sí, Yatachiri. una consultita. Adelante, Este, Orlando. dentro de una frase misma, o sea, se puede citar varios autores, ¿no? O sea, a ver, empezar como, así como indica
Calaime en 1990 tantos, tantos, después Ticona en 2023 dice esto también, así en la misma frase. Ah, puede ser, pero por lo general se van colocando conectores, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Así como indica la M, bla, 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 ¿no? ¿No? Entonces, digamos, Ujú. por otro lado, ¿no? Por otro lado, Ah, ¿eh? Por otro lado, digamos, Ticona, Cona, digamos, 1992, ¿no? En su investigación dice que esto es esto, ¿no? Por tanto, ¿no ve? Entonces, ahí haces tu conclusión, ¿no ve? ¿Me dejo entender? sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, sí se puede Sí, hacer. el uso de conectores. Sí, Pero uso de conectores. no hay un límite de cuántas citas hacerlo en un mismo, en una misma frase. Otra ¿No? pregunta, una frase, ¿cuántas líneas debería tener como máximo o mínimo? O sea, me ha pasado a mí redactar demasiadas líneas que me han dicho que reduzca alguna vez. Ya, sí, se maneja párrafos largos, párrafos cortos y párrafos medianos, así más o menos se maneja. Por lo general, el promedio son entre 6 a 8 líneas que debe tener un párrafo, ¿ya? Pero igual eso es solamente como referencia. Un párrafo puede ser corto, ¿no? En Aymara hay mucho, ¿no? Un párrafo, una oración como tal puede ser, no sé, atatay, digamos, ¿no? Es una oración. Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, eso tiene sus características como tal, ¿ya? Pues dependiendo el- sobre qué estás redactando, ¿no? ¿Qué estás redactando? Y lo que tienes que tener claro es que una oración como tal tiene una oración principal y las oraciones complementarias, ¿no? Entonces yo no puedo decir, ¿no? La huaca significa esto, digamos, ¿no? No sé, siento que falta algo. Eso sería, digamos, como una oración principal, ¿no? Significa esto porque por esto, ¿no? Necesita su complemento como tal. Entonces, una oración tiene una estructura, ¿no? Que, eh, que brinda información sobre un X tema en específico, ¿no ve? Entonces, eso tiene que tener en cuenta, ¿no? El tema de redacción, ¿no? Entonces, esa parte de los párrafos hay que revisar, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver Ya. excepciones, ¿ya? Pero, Excepciones. profe, una preguntita más. Adelante, adelante. Eh, ¿Alguna vez cuando parafraseaba escribía un párrafo Ujú. con una cita, pero era necesario hablar de otro párrafo más, o sea, un poquito distinto ya, pero del mismo autor? Ujú. Entonces, ¿se puede hacer citas continuas del Sí, mismo autor? sí, se puede hacer citas continuas, ¿ya? Aquí, por si acaso, en APA no se utiliza el OPSIT, el IBID, EBIDEM, no se utiliza. Si hay que citar de nuevo, lo citas, no hay problema, ¿ya? Ah, ya, gracias. Ya, algunas aclaraciones ahora, ¿ya? Página, por ejemplo, como habrán visto, he utilizado el PAG, ¿no? Página, ¿ya? La abreviatura he utilizado así, PAG, ¿no ve? En todo se ha utilizado así, ¿no ve? Ahora, en algunos casos también van a ver abreviatura así. ¿Cuál será correcto? ¿Esto o esto? ¿Cuál será correcto? ¿Cuál creen que es correcto? Eh, Las dos dicen, porque sé ver que en algunas investigaciones, no investigaciones, escritos, P punto así. Su aclaración, por favor, le dice. Ok, correcto. Los dos es correcto. ¿Ya? y Los dos doble es P correcto. también he visto, profe, alguna vez. ¿Perdón? Doble P. Ah, y ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? En este caso, cuando es singular, los dos es correcto. Pero lo que tiene que tener claro es que no pueden mezclar, no pueden ser, digamos, en la primera cita, en la primera parte, digamos, PAG, después más adelante P punto. No, tiene que estar uniforme en todo el trabajo. ¿Me dejo entender? Eso van a cuidar cuando hagan escritos, ¿ya? Ahora, páginas, ¿no? Cuando es plural, ¿no? Entonces, páginas, si están utilizando PAG, la abreviatura es PAGs, ¿ya? Aumentan la S. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ahora, si están utilizando la abreviatura P punto, la abreviatura es doble P. ¿Se Ah, entiende, no ve? ahí está. Sí, sí, gracias. Entonces, supongamos aquí, por ejemplo, digamos que son dos páginas. Mi abreviatura es esto, ¿no? Les van a colocar 45 así junto, guión 46, ¿no? Ah, pero es plural. Entonces colocan la S. ¿Me dejo entender? Ahí está.
Correcto, correcto, Lice. Pe- ¿sí? Pero no puede haber el caso de que existen dos páginas distintas, 45 y 48, por decir. No, Si pues pones no, pues guión, a no ser que sea una cita súper larga. Por lo general, 800 palabras es apenas 2 páginas completas. ay, ay. Entonces no se va a dar. En algún caso tal vez se podría dar 3, supónganse, ¿no? Entonces digamos la cita empieza aquí en la última parte, digamos, ¿no? Entonces de aquí toda esta página y hasta aquí, digamos, 3 páginas se podría dar. Igualito pones, ¿no? 46 al 45 al 47, ¿no? ¿Me dejo entender? Ya, exageremos, digamos que, no sé, había algún gráfico, digamos, pero continúa, digamos, 48, pones, ¿no? No hay problema. Me dejo entender, ¿no ve? Pero así cortado no se va a dar porque tendrías que hacer varias citas. Digamos, está cortado, hasta ahí termina una cita. La otra parte, otra cita tienes que hacer. No puede haber cortado, no puedes hacer así, coma, así. ¿Me dejo entender? Mm, sí, ¿Ya? sí. Ahora, si están utilizando P como abreviatura, PP aquí, ¿no ve? Entonces, en vez de PAGS van a colocar PP así. ¿Ya? Eso en cuanto a la abreviatura. ¿Ya? Otra característica. Algunas veces es necesario, a ver, vamos a empezar lo siguiente, ¿ya? Voy a colocar, a ver, una palabra, díganme una palabra. Ujú. ¿Cualquiera? Cualquiera. Ya, cualquiera, ya, eso que sea nuestra palabra. Dale, dale. ¿Está bien escrito, sí o no? No, está mal. Está mal. Entonces les he dicho que en cita textual tienen que escribir tal cual, es copia, les he dicho, ¿no ven? Entonces si yo presento así a ustedes, ¿no? Ahí está, van a leer es la lectura, ¿no? Yo he escrito, ¿no? Ustedes van a leer, ya a ver, ¿cómo ha escrito Pairuman? No, qué chacra el Pairuman, y van a decir, ¿no? Mira, ha copiado y mal ha copiado, ¿cómo puede ser así, no? Se van a reír de mí, ¿no ve? Pero yo he hecho cita textual, entonces yo he aprendido de que no puedo cambiar nada. Entonces, cuando hay este tipo de errores, al lado de la palabra con error, ay, carajo, que no sé si ha modificado, ¿no? Al lado de la palabra con error, van a colocar entre corchetes la palabra SIC. Así van a colocar, ¿ya? Esto significa que el error no es de ustedes al momento de copiar, sino el error es de la fuente original. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Ah, Otro ejemplo. Supongamos que aquí considero que falta algún conector, no se entiende bien. Entonces yo voy a poner igual, entre corchetes voy a colocar un conector, ¿no? ¿No? De los, digamos, ¿no? Es el conector. O puede ser alguna palabra, algún término, ¿ya? Entonces, yo no puedo aumentar libremente cuando es cita textual, cualquier texto, ya sea cita corta o larga. Entonces, entre corchetes voy a aumentar las palabras que considero que faltan para que se pueda entender este texto. ¿Está claro? ¿Sí? Otro caso. Puede haber términos que no son necesarios colocar o copiar, ¿ya? Pero eso sí, eso se llama omisión. La omisión no puede ser al principio ni puede ser al final. La omisión siempre tiene que ser al medio. Entonces, digamos, esta palabra no me sirve, no me ayuda. Entonces, lo borro, no copio de la fuente original y en lugar de eso voy a colocar puntos suspensivos. Así, sin paréntesis, sin nada, así como estoy viendo, estoy haciendo, ¿ya? Eso significa que en la fuente original existe algún texto ahí que no lo he copiado para esta investigación. ¿Me dejo entender? Eso se llama omisión. ¿Está claro? ¿Se entendió? sí, profe. Muy bien. Estos casos que hemos visto no se van a dar en cita parafraseada, solamente se va a dar en cita textual. ¿Ve? Entonces, en cita parafraseada no es copia textual, entonces, ya modificamos, mejoramos. ¿No ve? Entonces, no es necesario aumentar porque no es tu propia redacción. Entonces, no se va a dar estos 3 casos en cita parafraseada, solamente en cita textual. Ahora voy a hacer algunas otras excepciones.
¿Qué pasa, por ejemplo, el libro que estoy leyendo, digamos, este libro, ¿ya? Busco el autor y no encuentro en ningún lado, puede ser cualquier tipo de fuente, pero voy a decir que es libro, ¿ya? No hay, no hay el autor. ¿Qué hago? Cuando no tienen autor, van a colocar el título. Entonces, en lugar de Pairumani, van a colocar Introducción a la Sociología. ¿Me dejo entender? Cuando no hay autor, van a colocar el nombre, o perdón, el título de la fuente. Puede ser un periódico, puede ser un artículo, o en este caso un libro. Simplemente lo colocan el título. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Sí, no ve? Sí, 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 profe. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta fuente, digamos, ¿no? Tiene dos autores, ¿no? Dice Pairumani y dice Jordán, ¿no? Dos autores, ¿no? Entonces, cuando tiene dos autores, van a colocar I latina, o puede ser, no, perdón, I latina, digamos, I española o inglés. Generalmente se maneja la inglés, ¿no? Y, digamos, Jordán, ¿no? Ahí está. Un autor, dos autores. Es decir, una fuente con dos autores, ¿ya? Estamos claros hasta aquí, ¿no ve? Dos autores, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Sí, sí, pero ¿Ya? Ahora, digamos que esta fuente tiene tres o más autores. Cuando se tiene tres o más autores, solamente se menciona al primer autor, ¿ya? Entonces, Pairumán, digamos, el primer autor, ¿no? Entonces pongo espacio, en cursiva voy a poner et, espacio al, punto. Y viene lo normal, viene la coma luego, ¿no? Voy a enfatizar con otro color, ¿ya? Esto es et al, termina en punto y la coma viene seguido, ¿no? Digamos así. ¿Me dejo entender, no ve? Esto significa en latín y otros, ¿no? O ahora, por ejemplo, el APA séptima en versión española en Word viene y otros te coloca, ¿no? Et al. Eso es y otros. Cuando la fuente tiene tres o más de tres, solamente colocamos al primer autor. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, sí, profe, pero correcto. ¿qué es lo correcto ahí? ¿Ponerlo y otros o et al? Cualquiera, pero igual lo uniformas, ¿ya? Entonces, digamos, utilizas et al y en todo el documento, si tiene tres autores, colocas et al, ¿no? Si colocas y otros, en todos vas a colocar y otros y otros y otros, ¿no? Si hacen de forma automática en Word, les va a salir y otros automáticamente, ¿ya? Entonces, ahí no hay forma de cambiar a et al, Mm, ¿ya? ok. Estamos claros, ¿no ve? Bien, ya Sí, sabemos profe. autores. Ahora, año. Supónganse que esto, ¿no? Digamos que es esta fuente, ¿no? Buscamos el año, no encontramos en ningún lado. Se abrevia S minúscula punto F punto, seguido. No hay espacio, nada aquí, ¿no ve? Todo en minúscula. Eso significa sin fecha. Eso es cuando no se tiene año. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí. Muy bien. Otro caso. Página ahora. Digamos que es una página web. ¿Tiene número de página, sí o no? Sí, no. No tiene. Entonces ahí se cuenta el número de párrafo, ¿no? Entonces supónganse que esto es una página web, ¿no? Es una página web. Párrafo uno, párrafo 2, párrafo 3, digamos, ¿no? Entonces, en lugar de página, vamos a abreviar párrafo, ¿no? Los párrafos se abrevia así, ¿ya? Entonces, digamos que es el párrafo 4, ¿no? Nosotros contamos manualmente y colocamos el número de párrafo. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿Sí, no ve? Sí, profe. Sí. Ahora, otro ejemplo. Por ejemplo, un video. ¿Un video tiene número de página? Ujú. No, ¿Número de párrafo? tampoco. Tampoco. Entonces ahí Minutos. colocamos número, no se llama número, se llama marcador de tiempo. Entonces un video es así, ¿no? Digamos, este es un video, ¿ya? O sea, aquí abajo nos muestra el marcador de tiempo, ¿no?
Y justo aquí, donde está aquí el video, empezamos a transcribir el video, ¿no? Esta partecita, digamos, transcribimos. Entonces tenemos que colocar esta parte. ¿Qué está marcando? Eso tenemos que colocar. Entonces el marcador de tiempo, por lo general, es así, ¿no? Digamos que es, a ver, vamos a decir 00 segundos, vamos a decir así, ¿ya? 1 minuto con 15 segundos. Eso es 1 minuto con 15 segundos, ¿ya? Ya. Ahora digamos que es 1 hora, 1 minuto, 15 segundos que está marcando. Entonces, 1 hora, así mantenemos uno, ¿no? Esto lo voy a meter. 1 hora, 1 minuto he dicho, ¿no? 0, 1, ¿no? Entonces, siempre va a ser de dos dígitos, solamente el primero va a ser de un dígito, ¿ya? Entonces, hasta el 9 obviamente, ¿no? Si es 10 horas, digamos, normal, los dos dígitos, pero si es 1 hora, 2 horas, al principio siempre va a estar de un dígito nada más, ¿no? Pero aquí sí va a ser ya de dos dígitos, ¿ya? Esto es 1 hora, 1 minuto, 15 segundos, ¿sí? Entonces, si fuera 1 minuto y 15 segundos, simplemente va a ser así. Eso es 1 minuto, 15 segundos, ¿ya? Estamos claros, ¿no ve? Entonces, justo en el momento que iniciamos a transcribir, no el final, solamente el principio. Eso aplica para audios, para videos, ¿no? Para eso, ¿ya? Entonces, esto es marcador de tiempo. Con eso creo que están listos para hacer su introducción. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Eso del video es en citas textuales, ¿no? Claro, en citas textuales, en citas parafraseadas no necesitan, ¿no ve? ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está claro? Walik isku yatichiri Walik, kama hutir urotaki, qelqani phatao, ¿ya? Para el día jueves van a escribir su introducción, ¿ya? Por ahora pueden escribir una paginita, ¿ya? Estamos claros, ¿no ve? Entonces, siempre sustentando con otras investigaciones. Ya saben cómo citar, ¿no? Entonces, no hay excusa de que es que no sabía, no, nada, ¿ya? Así, sustentado, pueden ser citas textuales. Principalmente va a ser parafraseada que van a utilizar, ¿ya? Aquí tienen todas las ejemplos que les he mostrado hoy día para que ustedes puedan realizar el mismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? no, no, Se simplemente puede, agradecer. profe, se puede hacer un párrafo desde creando el párrafo nosotros, desde el conocimiento que tenemos en la introducción. Claro, usted siempre va a ver el aporte de ustedes, tiene que haber siempre, ¿ya? Entonces, en algún caso, siempre es necesario complementar con otras investigaciones, sustentarse. Entonces, por ejemplo, ustedes van a, digamos, voy a poner así, ¿no? Digamos que ustedes son muy capísimos, ¿no? Y redactan aquí, ¿no? ¿No? Redactan, ¿no? Digamos, toda una página, ¿no? Entonces, al momento de revisar qué es lo que... esto es empírico. Esto es tu opinión. ¿Me dejo entender? Entonces, pero si dices, ¿no? Esto dices, pero además dices, en estas investigaciones se han tratado de abordar, pero sin embargo, apenas llega, no sé, eso a esto, ¿no? Digamos, no sé, Pairumanidio, ¿no? En ese caso, lo vuelve eh, más riguroso lo que tú estás investigando, lo que tú estás aportando. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, siempre tiene que confrontar los conocimientos que van generando ustedes, ¿no? Para eso sirve, ¿ya? Si no, van a llegar a eso, a lo empírico, ¿ya? Al empirismo, ¿ya? Ok, gracias, profe. Bien, A entonces, ver, profe, sí, en algún momento, algún otro profesor me decía que al menos debería haber tres párrafos que sí o sí debería estar. Uno, una creación propia, o sea, el primer párrafo me decía eso. El segundo, uno aquí puede ser local, o sea, a nivel departamental, una investigación que se haya hecho. Otro nacional y uno internacional, me decía que debería respaldar. Más o menos algo así me han hecho entender. ¿Tiene que ver algo con este tipo de documentos también? no, Artículos. no, no necesariamente, ¿ya? Pero eso sí, siempre tienes que argumentarte, sustentarte con fuentes
Ahora, no hay una regla específica en el cual diga un párrafo tu aporte, otro párrafo cita, no hay, ¿sí? Puedes escribir todo un párrafo tuyo, tu argumento, tu aporte, pero siempre fundamentándote, apoyándote con algún autor, ¿ya? Sin necesidad de hacer citas textuales, sino parafraseada puedes hacer, ¿ya? Pues siempre así, ¿ya? Profe, gracias. Bien, entonces para el día jueves su introducción, ya saben cómo hacer, ya saben cómo van a citar, entonces tiene que estar muy bien elaborado. Entonces el día jueves vamos a hablar de lo que son la metodología de forma, es bien básico, elemental en artículos científicos, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar eso y además vamos a hacer resultados. ¿Cómo analizamos resultados? Para eso vamos a aprender Atlas T, ¿ya? Pues Atlas T vamos a manejar y con eso vamos a analizar los resultados. ¿Listo? No sé si hay preguntas, dudas. Bien, muy bien. Entonces nos vemos el día jueves. Asquiero aquí pantaquenitak kisinkama. Askaromaki paniatichiri, sepurkama. Por cam. Shikama, Yatichiri. Buenas noches, profesor. Buenas noches, que estén bien. Jueves a las Buenas 8 por si noches. acaso, ¿ya? Normal, horario normal, ¿ya?